Buenos días, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre, en esta mañana, Dios, te damos toda la gloria a ti, mi Dios, y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas esta mañana. Estamos aquí para recibir la bendición que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Sea bendita esta palabra y que Dios surte el efecto que tú quieres en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, hermano, al Evangelio de San Juan, capítulo 17, del 11 al 16, vamos a leer. Juan, capítulo 17, del 11 al 16. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mira, hermano, en esta famosa oración que Jesús hizo al Padre, allí en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, pero pareciera que es el punto final, así como la terminación de una etapa y el comienzo de una encomienda. En esta oración, Jesús entrega a los discípulos la misión de proclamar el Evangelio. Y como consecuencia y por extensión, esa misma comisión, esa misma encomienda es trasladada a todos y cada uno de los creyentes que vendríamos después de ellos. Es decir, esa encomienda también es para ti y para mí. Mire, como creyentes y como discípulos de Jesús, hemos sido enviados, dice el versículo 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y más adelante Jesús agrega: están en el mundo, pero no son del mundo. Así es que, hermanos, podemos entender que tú y yo hemos sido enviados a donde no pertenecemos. Dios nos ha enviado al mundo. ¿Y alguna vez te has preguntado para qué? Dios, hermano, nos ha puesto en este mundo no para vivir lo mundano, sino para sacar a la gente del mundo hacia el reino de los cielos. La misma palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús entonces nos dice que somos enviados para continuar la misión que Él vino a hacer en la tierra, en el mundo. Y como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, nuestra misión es estar en el centro y en la profundidad del mundo, porque ahí nos puso Dios. Dios quiere, hermanos, que su amor, su mensaje, su palabra sean insertados en el centro del mundo, en el centro de la ciudad, en el centro del lugar donde vivimos. Hemos sido enviados, comisionados
con una grandiosa comisión, que es llamar a los escogidos y, de ser posible, introducirlos en el reino de los cielos. Y también hemos sido llamados para servir a Dios. Dice ahí mismo más adelante en Juan 17, 14 y 16: yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí vemos a Cristo rogándole al Padre Celestial que no nos saque del mundo, sino que nos deje ahí. Pero también a la vez enfatiza que estaremos ahí, pero no perteneceremos ahí. Cristo está declarando entonces que sus hijos debemos estar en el mundo sin ser del mundo. Así que, hermano, si Dios quiere, estaremos aquí tú y yo por un buen rato en este mundo. Dios no quiere que salgamos de aquí, sino lo que Él quiere es que aprendamos a vivir en el mundo sin ser parte de Él. Es decir, nuestro capitán Jesús todavía no nos da la orden de salir de nuestra posición. Nos ha dejado en el campo de batalla. Estamos en el mundo y aquí estaremos hasta que Dios quiera o hasta que Cristo vuelva. Pero las palabras de Jesús quizás pudieran parecer un poco contradictorias. Por un lado afirma que el mundo ha rechazado a sus discípulos. Precisamente han sido rechazados porque no pertenecen a este reino en el mundo, sino a un reino completamente diferente. Porque hay diferencias, hermanos. Tenemos diferencias con el mundo. Tenemos diferencias en los estilos de vida. Tenemos diferencias en los valores. Tenemos diferencias en los compromisos. Y el resultado, para los que están en Cristo, muchas veces causa cierto conflicto y quizás algunas veces también persecución. Y muchos creyentes queremos evitar muchas veces pasar por un momento de rechazo o un momento de dificultad. Y aún ahora, muchos todavía no entienden la diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo, o mundanalizarse. Estar por gusto en lugares impíos, a lo mejor con la excusa de evangelizar. Pero por otro lado, Jesús pide que no seamos quitados de ahí. Pero debemos entender que si estamos en el mundo, tenemos un propósito, tenemos una tarea y estamos bajo una dirección santa. La palabra dice que el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. ¿Pero a dónde se ha acercado? El reino de los cielos se ha acercado al mundo, no a lo mundano. Pero surge también otra pregunta. ¿Se habrá el mundo acercado al reino de los cielos? Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado al mundo, pero el mundo ¿se habrá acercado al reino de los cielos? Hermanos, Dios
no pretende que ninguno de nosotros nos sintamos cómodos en nuestro entorno. Y a pesar de esto, muchos cristianos están dedicados a buscar la manera de pasarla lo mejor posible aquí en la tierra. Pero los cristianos hemos sido llamados a cumplir una misión, no en otro planeta, sino en la tierra donde vivimos, donde Dios nos ha puesto. Pero no es posible que podamos cumplir esta misión si no estuviéramos en el mundo, precisamente rodeado de aquellas personas que nos odian, que nos rechazan, que se burlan. Es precisamente ahí donde Dios quiere que estemos. Pero siempre hay un propósito. Hermanos, Dios nos ha bendecido para ser bendición para otros, para todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Por eso los versículos 20 y 21 dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús vino a este mundo, pero como Él mismo dijo, pero no soy del mundo. Y Jesús nos dejó en este mundo para que no seamos tampoco nosotros del mundo, para que seamos diferentes. Pero muchas veces sucede que la iglesia de hoy en muchas ocasiones se ha aislado del mundo. Toman un refugio en otras cosas. Muchas veces decimos, bueno, pues ya Dios me hizo salvo y así me voy a quedar y no me meto en problemas. Ya tengo la salvación y los demás que hagan lo que quieran. Y nos metemos muchas veces en una multitud de programas que tienen como objetivo solamente bendecir a los que ya han sido bendecidos. Dios nos ha dejado en este mundo para bendecir a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero muchas veces solamente trabajamos sobre los que ya han sido bendecidos por Dios a través de Jesús y les ha dado salvación. Y pareciera entonces, o podríamos decir, que somos sal en el mismo paquete de sal. ¿Me explico? Déjeme poner un ejemplo. Muchas veces se organizan eventos evangelísticos, eventos para traer almas nuevas para Cristo. Y cuando llega el día del evento no traemos a nadie. Los únicos que asisten a ese tipo de reuniones son los mismos que ya pertenecen a la congregación. Así es que el día del evento bendecimos a los que ya son bendecidos. Pero de esta manera estamos logrando, hermanos, frustrar la oración de Cristo. Él específicamente le pidió al Padre que no sacara a ningún creyente del mundo, para que en el mundo hagamos la obra que Cristo nos encomendó, que es predicar el Evangelio a todos los perdidos. Lo que debemos hacer es buscar la forma para que, estando activamente involucrados en el mundo, ahí hagamos la voluntad de Dios. Y aún en medio del mundo, que Dios nos guarde de todo mal.
Porque esa fue la primera petición de Jesús por sus discípulos allá en el versículo 11. Jesús dijo: Padre, guárdalos. Entonces tenemos una comisión que Cristo nos dejó. Él la comenzó y nosotros la tenemos que terminar. Y no podemos hacer menos de lo que Él hizo. Porque si nos apartamos del mundo, si no queremos estar involucrados en el mundo, si salimos de ahí, le hemos dado la espalda a nuestra vocación. Y sin vocación de servicio, no podemos ser discípulos de Cristo. Ahora, tenemos que ser obedientes, pero el ser obediente, hermano, Jesús no lo deja a nuestro propio esfuerzo solamente. Porque Jesús sabe que el mundo, la carne y el diablo son tan poderosos, son tan penetrantes y tan seductivos, que nunca podríamos permanecer ahí en el mundo con todas estas tentaciones por nuestros propios esfuerzos. Por eso Jesús más adelante dice: Padre, guárdalos. Entonces, nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Así como un barco, por ejemplo, está en el océano, está en el mar, ahí permanece, pero no se debe permitir que el mar inunde al barco. Ahora, la segunda petición de Jesús por los discípulos es: santifícalos. Ahí en los versículos 17 al 19. Dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús dice: santifícalos. ¿Y qué significa eso? Estar santificados o ser santificados significa ser apartados para el uso y para el gozo especial y único de Dios. Implica santidad, ser apartados de la corrupción del mundo y ser cambiados para ser útiles a Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire, la dinámica detrás de la santificación es la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos santifica, amén. La palabra de Dios de tal manera entonces tiene que ser leída, tiene que ser escuchada, tiene que ser comprendida, pero también tiene que ser aplicada. Tenemos que servir a nuestro Dios. Y el pensamiento del servicio se encuentra en medio de la santificación. Somos apartados, santificados, pero apartados para servir a Dios. No para alabarnos unos a otros, no para admirarnos unos a otros, sino para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego enseguida, más adelante en esta misma oración, Jesús ora no solamente por los discípulos, sino por todos los creyentes. En el versículo 20, Jesús amplía el alcance de su oración. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por sus 11 discípulos, pero tuvo corazón y tuvo la visión para orar más allá. Él oró por todos aquellos que vendrían a la fe, por todos aquellos que serían alcanzados por la palabra de Dios, por todos aquellos
que iban a recibir el testimonio mismo de los discípulos. Así que podemos entender, hermanos, que en esa oración que Jesús hizo al Padre, íbamos incluidos nosotros, tú y yo. De tal manera que entonces Jesús va confiado a hacer su sacrificio en la cruz, sabiendo que todo eso no sería en vano. Ahora, quiero decirle que reconocer que no pertenecemos a este mundo es todo un proceso y a veces puede causar sufrimiento. Pero cuando entendemos el propósito de Dios, entonces vamos a experimentar el gozo y la paz, sabiendo que ya no pertenecemos a este mundo, sino ahora pertenecemos a Dios. Dios quiere que vivamos una vida humana normal aquí en la tierra, pero sin estar bajo el control del mundo, sin estar bajo el control de este sistema que es gobernado por el diablo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que estar en el mundo, pero a la vez separados del mundo. Mire, déjeme ejemplificar un poco más. Es como cuando usted, a lo mejor en la escuela se lo pidieron o en alguna ocasión lo hizo. Es como cuando usted pone aceite y agua en una botella. Y a veces hasta le ponemos color, ¿verdad? La primera cosa que notamos es que el agua y el aceite están separados. Pero si agitamos la botella, entonces vamos a ver que el agua y el aceite se unen, o pareciera que se unen, y entonces podemos mirar las cosas de diferente manera. Pero en realidad ¿se habrán convertido en una sola cosa el agua y el aceite? Si por un momento dejamos esa botella a un lado, esperamos un tiempo para ver qué sucede, podemos mirar que el agua y el aceite se han vuelto a separar. Eso nos demuestra que aun cuando se habían mezclado al agitarse, realmente nunca llegaron a ser una sola cosa. Yo creo que este ejemplo, hermanos, es una buena demostración de cómo Jesús desea que seamos. Dios quiere que vivamos para Él y que brillemos como testimonios para que el mundo se acerque a Él. Jesús oró antes de morir por esos discípulos, porque Él deseaba que ellos dieran al mundo los dones que habían recibido. Así como el color en esta botella se combinó y puso su color en todo líquido, así también Dios quiere que nosotros, cuando estamos en el mundo, tiñamos a los demás del poder de la sangre de Cristo, del poder salvador de la sangre de Cristo. Así es que Jesús nos ha llamado a estar separados, así como el agua y el aceite, porque Jesús desea que estemos en el mundo, pero separados del mundo. Pero ¿cómo es el mundo? Una vez una persona compartía lo siguiente, decía esto, que un día, esperando el autobús a la salida de su trabajo, un automóvil se detuvo y se bajaron dos sujetos y lo forzaron a entrar al automóvil. Le vendaron los ojos y lo llevaron a un cajero automático. Entre golpes, insultos, le hicieron que retirara el máximo permitido de su tarjeta.
Luego le volvieron a vendar los ojos y lo llevaron a una casa para esperar al día siguiente para que pudieran sacar más dinero. Luego lo golpearon, le quitaron su camisa, los zapatos, el reloj y lo abandonaron en un camino solitario. ¿Dónde se ve esto? En el mundo. Otra vez un empresario no cumplió los reglamentos que el gobierno marca para los negocios y para evitar multas, lo arregló de una manera rápida, dando algún soborno por ahí, y dijo, estas cosas así se tienen que arreglar, no hay otra manera porque todos lo hacen así. ¿Dónde vemos esto? En el mundo. En otra ocasión, una jovencita, viendo un programa de televisión, aprendió que guardarse hasta el matrimonio es algo X, nada que ver. Y que es algo anormal llegar al matrimonio sin haber tenido relaciones sexuales antes. ¿Dónde vemos esto? En el mundo. ¿Cómo le llamamos este entorno que nos rodea y en el cual vivimos todos los días? La Biblia lo llama con una palabra, mundo. Ahora, cuando la Biblia habla de mundo, no se está refiriendo a la tierra, a la ecología, a la biosfera, a todo lo que hay en la tierra. La tierra fue hecha por Dios y para Dios. Cuando la Biblia usa el término mundo, se refiere a un sistema de rebelión y orgullo que solamente está buscando deshonrar a Dios. Los diversos sistemas de pensamiento y la vida que ahí se organizan no toman en cuenta a Dios ni a su palabra y están bajo el control del diablo. Y el mundo se manifiesta en ideas, el mundo se manifiesta en acciones, el mundo se manifiesta en estilos de vida. Hay ideas que el mundo nos mete. Por ejemplo, el mundo te dice, piensa solamente en ti, tú eres primero, los demás no importan. O el mundo te ha dicho, ¿sabes qué? El que te hizo, te la paga. O también quizás te haya dicho, tú vales lo que tienes. Tienes mucho, vales mucho. El mundo ha introducido acciones como el egoísmo, el engaño, la falta de respeto, la agresión, la deshonestidad. Y ha implementado estilos de vida como la inmoralidad, la rebelión y la hipocresía. Y la única característica que tiene todo esto es que Dios no existe para los que viven así. Dios y su palabra han sido sacados del cuadro. Y para ellos todo esto es normal. Como antes era normal para nosotros, antes de conocer a Cristo. Mire, todas esas ideas, todos esos principios del mundo, las prácticas que se llevan ahí, nos parecían lógicas, nos parecían sensatas, muchas veces hasta sofisticadas y quizás necesarias. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, comenzamos entonces a mirar la necedad, la soberbia, la insensatez de nuestra antigua manera de vivir. Y ahora con Cristo en nuestra vida, nos damos cuenta que estamos en el mundo. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en el mundo? Porque lo que antes era amigable contigo, ahora se ha vuelto agresivo. Aquellos que antes te recibían, ahora te rechazan.
Aquello que era compatible contigo ahora ya no lo es. Ahora el mundo te empieza a aborrecer. Ahora resulta que eres extraño, que eres raro, que eres incorrecto. Te llaman homofóbico, anticuado, intolerante, aguafiestas. Te dicen que tienes la mente cerrada, que eres débil, que estás engañado y que te lavaron el coco. Pero Jesús, hermano, nos recuerda que ahora todas estas cosas son normales para nosotros porque estamos en el mundo. Y el problema es que ya no eres del mundo. Tu identidad, tu sentido de pertenencia, tu esencia no están en el mundo. Ahora encontramos nuestra identidad, encontramos nuestra historia y encontramos nuestro estilo de vida en Dios a través de Jesús. ¿Cómo hemos entonces de vivir? Hermanos, tenemos que vivir alertas al mundo que nos rodea. Actualmente vivimos en tiempo de guerra y no de paz. Estamos en territorio enemigo, en campos minados, rodeados de francotiradores. Y es mejor que estemos alerta a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces alguien podría pensar, pues, si estamos aquí mejor nos aislamos, ¿verdad? Nos alejamos, nos metemos en una burbuja para que nada nos dañe. Y mucha gente ha pensado esto a lo largo de la historia. Pero esa no es la solución. Tenemos que aprender a convivir con personas que no creen en Cristo, como ya lo hemos creído nosotros. Tenemos que aprender a convivir con ideas, con prácticas y con estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar a la gente sin ser influenciados por las mentiras que ellos creen. Dios nos quiere aquí, en el mundo, que vivamos en Él, pero nos quiere recordar que no pertenecemos al mundo. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, separados, apartados para Dios, que nos distingamos entre los demás. Y tenemos una arma secreta, hermanos. Nuestra arma secreta es la palabra de Dios. Tenemos que vivir en el mundo, pero siguiendo la palabra del Señor. Estamos y estaremos aquí un buen tiempo, como dije hace rato, si Dios lo quiere. Pero no debemos dejarnos guiar ni creer lo que el mundo cree. Tenemos que entender lo que Dios dijo alguna vez, lo que Cristo dijo alguna vez. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que vivir. Humanamente tenemos que estar aquí. Pero como creyentes y como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir, que es llevar el Evangelio de Jesús a todos los perdidos. Si estás conviviendo con alguien que no cree en Dios, tienes que orar por él. Si estás conviviendo con alguien que nadie le ha hablado de Cristo, tienes que hablarle de Cristo. Si tienes en tu familia o algún conocido alguien que se está perdiendo en el mundo y que va a la condenación, tienes que traerlo al reino de los cielos. Y estaremos haciendo eso hasta que Cristo venga, porque esa es nuestra gran comisión: estar en el mundo, pero no ser del mundo,
no comportarnos como el mundo, no seguir las tradiciones del mundo, no contaminarnos, ser como esa agua y el aceite separados uno de otro, que pareciera que en algún momento te revuelves con ellos, pero la verdad es que no. Dios te ha separado, Dios te ha apartado para que le sirvas y para que hagas su voluntad. Jesús no se fue confiado en los hombres, Jesús se fue confiado en su poder y en el poder del Espíritu Santo que hoy está con nosotros, que Él haría que en nuestro corazón nazca el deseo y la decisión de seguir la obra que Jesucristo comenzó. Ese es nuestro trabajo, esto es nuestro servicio, eso es nuestra responsabilidad. Estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo, porque nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro y empieza a pedirle al Señor que te ayude a vivir en el mundo?